7:32, damos inicio formalmente a nuestro seminario organizado en conjunto con la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH, y Grupo Educar. Nuestro seminario Desafío del ejercicio de la autoridad docente en la educación de hoy nos acompañan destacados relatores como Guillermo Zamora y Katia Araujo, y queremos poner en el debate este tema tan importante y cómo ha ido cambiando tanto prepandemia como pospandemia en los colegios, este gran desafío hoy. Dejo con ustedes a José Luis Velasco para que nos dé una breve bienvenida. Adelante, José Luis. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Voy a pedirle a los administradores que activen el chat, que me informan por WhatsApp que está cerrado o bloqueado. No sé. Bien, la autoridad docente es un tema que cuando ACEDUCH empezó a hablar de esto hace unos 3 o 4 meses, nos dijeron no se metan en este tema, está como pasado de moda, pero sin duda es un tema muy relevante porque no hay educación posible sin autoridad docente. El solo hecho de tener la autoridad ya es educativa, así que por eso hemos ido moviendo esta rueda y estamos muy contentos de realizar este seminario con una destacada organización como es el Grupo Educar y con 2 invitados de lujo, los académicos Katia Araujo y Guillermo Zamora. La Asociación de Educadores de Chile nació para mejorar, para contribuir a mejorar la educación de nuestro país. Y este es uno de los temas relevantes. Así que, sin más, les agradezco que estén aquí, les agradezco a Katia y a Guillermo por acompañarnos, al Grupo Educar, por ser partner en este seminario y vamos para adelante. Muchas gracias, José Luis. Y invito a integrarse a la conversación a Manuel Daneman, quien en esta oportunidad va a ser el moderador de este encuentro el día de hoy. Él es secretario general de ACEDUCH. Así que muchas gracias, Manuel, y te dejo a cargo del evento. Adelante. Buenas tardes y un saludo. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, José Luis, por esta introducción. Estamos en este seminario que nos plantea algo potente, ¿no? El desafío del ejercicio de la autoridad docente en la educación de hoy. Y nos acompañan 2 destacados académicos que van a estar a cargo de relatar este tema y abordarlo desde un análisis profundo, bien potente. Katia Araujo, licenciada en Psicología, mención en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hoy día directora de NUAMAP y coautora de un interesantísimo estudio que significa la primer informe de resultados de la Encuesta Nacional de Autoridad, llevado adelante también por Núcleo Milenio en Autoridad y Asimetría de Poder. Es un tema que probablemente vamos a abordar durante la conversación y que recoge y señala un marco referencial importante para el análisis que hoy día nos ocupa. Guillermo Zamora, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias de la Educación también de la Universidad Católica, profesor de Filosofía, ha estado haciendo clases durante el periodo de la pandemia en el Liceo Polivalente 133 de Los Espejos, clases de filosofía, ha estado conectado directamente con el aula. Les agradecemos a ambos relatores, 2 académicos de primer nivel, en este seminario de la autoridad docente. Y vamos a comenzar con un contexto, alguna información que creo que nos puede ayudar a mirar con perspectiva lo que estamos hoy día abordando. Nos encontramos en un tema claramente relevante. La autoridad docente es una importante herramienta de trabajo y ha sido parte de la historia de los que hemos dedicado nuestra vida a la educación. Y efectivamente, la encuesta nacional de monitoreo de establecimientos de educación en pandemia, que se ha venido realizando a través de la Instituto de Sociología de la Católica, del CIAD, de la Universidad de Chile, ha ido recogiendo una serie de antecedentes que son preocupantes y que nos deben llevar a considerar hoy día especialmente los caminos a abordar este tema. Nosotros en el último reporte de octubre tenemos que el 70% de los directivos cree que actualmente es más difícil ejercer la autoridad para los profesores que en el año 2019. Y a renglón seguido, investigaciones que también recoge la misma encuesta en el mes de septiembre, habla de un 36% de los establecimientos consultados ve peores niveles de violencia que en el año 2019. Asimismo, el 66%
ha percibido un deterioro en el bienestar emocional de estudiantes como también de educadores. La Superintendencia de Educación nos dio una noticia también preocupante cuando nos informó hace unos meses atrás que la violencia escolar había aumentado un 21,7% entre el año 2019 y el año 2022. Una columna de Carlos Peña hace unos días atrás recogía cómo el deterioro de la autoridad del profesor ha ido mermando de alguna manera el enfoque y el desarrollo de la educación. Es decir, tenemos informaciones, tenemos datos, tenemos asuntos que evidentemente son de preocupación, pero también tenemos buenas noticias a través de un buen análisis y una buena manera de abordar este tema que hoy día queremos compartir con ustedes. Dejo con ustedes a Katia Araujo, quien nos va a comenzar la presentación de hoy. Buenas tardes, noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la iniciativa de tocar este tema que, en mi juicio, es un tema realmente central y urgente para enfrentar lo que se ha llamado la crisis de la educación o la escuela actual, pero que en realidad, y eso es lo que yo quisiera argumentar en mi presentación, es algo que ha venido forjándose ya desde hace un tiempo atrás, y yo creo que, por lo que decía antes José Luis Velasco, la verdad es que eso no solamente entre el mundo del magisterio, de los profesores y profesoras, esos argumentos, también en las ciencias sociales suele haber el argumento de que la autoridad es un tema que en realidad está pasado de moda o que es demasiado conservador o que realmente no aporta mucho. Sin embargo, vemos algunos que hemos estado trabajando ya desde bastante tiempo sobre el tema. Aquí yo estoy muy contenta de estar en esta mesa también en esta actividad con Guillermo Zamora, alguien que ha trabajado mucho sobre autoridad pedagógica, con quien nos conocemos hace tiempo. Yo voy a tratar de empezar por situar este problema, por situar el problema y no ir tan directamente a la cuestión, empezar no tan directamente por la cuestión de la autoridad pedagógica, sino tratar de pensar en general el problema de la autoridad, porque lo que estamos enfrentando está en un marco más global, y yo creo que nos hace bien a todos poder situar ese marco más global para ver cuáles son como los límites, las limitaciones y las profundidades de lo que se está enfrentando. Entonces quizá para partir vale la pena empezar por plantear qué es lo que uno entiende por autoridad, porque autoridad es un concepto que suele ser muy como voluble y tiene diferentes acepciones. A veces uno dice autoridad y en realidad está hablando de las autoridades, de personas a las cuales se les otorga una cierta función y se les da un cierto poder para que ejerzan esa función. Pero la autoridad es un fenómeno, y es un fenómeno que lo que permite, en realidad, que está aconteciendo cuando alguien consigue influir en las conductas, en las orientaciones, incluso los juicios de otra persona, sin ejercer fuerza física, violencia física, coerción física. Una situación en la que además implica que sobre quien se ejerce la autoridad consciente, es decir, tiene anuencia, reconoce que eso está ocurriendo y de alguna manera acepta la situación que está en juego. Eso lo diferencia de la manipulación. La autoridad no es manipulación, sino esta capacidad de producir estas orientaciones, transformaciones o direcciones de las conductas de otros a partir, sin el uso de la fuerza. Entonces, la autoridad siempre es, al menos implica una relación dual, siempre es un fenómeno relacional. Y este fenómeno es extremadamente importante en las sociedades, en todas las sociedades, porque en todas las sociedades lo que hay son asimetrías de poder, ¿no? Actualmente se anda usando la noción de asimetrías de poder como si fueran desigualdades, pero las asimetrías de poder no necesariamente son desigualdades, porque en el mundo siempre hay asimetrías de poder, de todo tipo, desde que alguien puede nadar mejor que otro y tiene más facilidades en un determinado momento. Las asimetrías de poder se pueden
vincular a las habilidades o incluso a la belleza física, etc. Hay muchas formas en que toman las asimetrías de poder, pero todas las sociedades tratan de hacer algo con esas asimetrías de poder, pero además no solamente tratan de hacer algo, hacen criterios de justicia, mecanismos para que esas asimetrías no impliquen que unos dominen sobre otros, pero sobre todo también las sociedades movilizan, ¿no?, a veces, y producen estas asimetrías, ellas mismas las producen como jerarquías, porque estas asimetrías convertidas en jerarquías les son necesarias para que algunas tareas se cumplan. Muchas tareas sociales requieren de esta producción, ¿no?, de jerarquías, y por lo tanto requieren de la autoridad para que estas jerarquías funcionen de una manera relativamente consensuada, una manera relativamente pacificada. Cuando hay un capataz en una obra, requiere autoridad para que haya una coordinación de las funciones. Y quizá dentro de todas estas diferentes tareas sociales realmente podría hacer una larguísima lista que incluiría así como no sé, al líder de un paseo, etcétera, etcétera. Pero en esta larguísima relaciones en las que la autoridad se juega, por supuesto, una de las más destacadas es la autoridad, la construcción de jerarquías necesarias para cumplir con las tareas sociales encomendadas para los profesores y las profesoras. Es decir, la autoridad, como ha sido planteado de diferentes maneras, es una herramienta que se le es otorgada y que normalmente se le era otorgada socialmente a profesores y profesoras para poder cumplir con su función que tiene que ver con la educación de los niños. Los padres son otro tipo de actores, de los muchos, por supuesto, que también tienen una dotación extra de poder, para decirlo, es decir, que tienen que ejercer este poder que se le da socialmente, con todas las restricciones que eso significa de los cuidados sociales, pero que tienen que ejercerlo y por lo tanto ejercer su autoridad para también cumplir sus funciones de crianza de los niños. Entonces, criar, educar, gobernar, muchas de estas tareas requieren la cuestión de la autoridad. Entonces, no hay manera de pensar el trabajo docente sin pensar en la cuestión de la autoridad. El punto es que hablar de autoridad la autoridad no es algo fijo, sino que va cambiando y va tomando formas, la forma de ejercicio históricamente. Y lo que tenemos hoy es, sin duda, desde hace un tiempo atrás, en realidad no hoy, ya desde hace muchas décadas atrás, varias décadas atrás, una gradual puesta en cuestión de las formas tradicionales de ejercicio de autoridad. Eso ha venido ocurriendo a lo largo de las últimas décadas. Pero de varias décadas, pero quizá en el tiempo más corto, una de las cosas que ha ocurrido, o sea, porque esto de la crisis de la autoridad es algo que se discute desde casi finales del siglo XIX en adelante, porque ha ido transformándose, y muchas veces el momento de cambio como crisis, pero lo que se ha aumentado a todo esto es que en las últimas décadas lo que ha habido es un aumento, y esto no es en Chile, es en el mundo, de impugnación de las jerarquías. Hay una puesta en cuestión y una impugnación de las jerarquías porque el mundo se ha transformado y porque han generado un montón de procesos sociales que han llevado a esta impugnación de la jerarquía. Yo voy a detenerme un poco más probablemente en la conversación con ustedes, pero hay diferentes procesos como la ruptura de la tradición, o porque ha habido un cambio en la alocación de poder entre los actores, porque hoy, por ejemplo, ya las mujeres tienen más poder de lo que tenían antes, la sociedad le ha dado más poder también a los niños y niñas y adolescentes. Entonces ha habido un cambio de esto también que es muy importante. Se pierde la cuestión tradicional y se cambian estos poderes, y eso pone en cuestión entonces la manera en que se estructuraban estas jerarquías, pero también las formas de ejercicio tradicional. Hay otras cosas que han ocurrido, yo no me voy a detener sobre todo las cosas que han ocurrido, pero por supuesto han entrado nuevos ideales como de igualdad, como de horizontalidad, etcétera, que hacen que ya la jerarquía no sea autojustificada, sino que tenga que encontrar
otras maneras de producirse. Entonces ha habido una desestabilización de las formas tradicionales de ejercicio de autoridad que nos afecta, que afecta a los profesores, profesoras por supuesto, pero lo que quiero insistir es que es algo transversal en el caso de la sociedad chilena, y que en Chile tiene algo más, algo que lo agrava, y que yo creo que también tiene que ver en eso que José Luis planteaba hace un minuto, que es que debido a una historia muy larga en la cual la autoridad se ejerció más bien en forma autoritaria, la puesta en cuestión en la autoridad, en el caso de la sociedad chilena, porque nuestros estudios en el NewMap nos han estado mostrando, trabajamos mucho tiempo sobre autoridad en mis propios trabajos antes, es que hay una especie de, se hace equivalente entre una equivalencia entre autoritarismo y autoridad, y eso hace que muchas veces las personas se inhiban en el ejercicio de la autoridad, que es necesario para generar estas tareas, porque tienen mucha duda y mucha incertidumbre de si lo que van a hacer es efectivamente autoritarismo, que rechazan como principio, y entonces confunden, o sea, tiene una confusión que a veces termina inhibiendo. No solamente son las personas, por supuesto también es a esta inhibición en el ejercicio de la autoridad ha participado las formas en que han habido normativas concretas para, por ejemplo, las familias populares tienen temores de perder a los hijos si hacen ciertas cosas, y eso inhibe ejercicios de autoridad, o en las escuelas también hay normativas que hacen más difícil el ejercicio de autoridad por todo lo que puede significar para los profesores, profesoras y para las relaciones con las familias, etc. Todo esto necesita mucho más tiempo, pero lo único que quiero decirles es que en realidad en esta primera cuestión es que esta asociación entre autoridad y autoritarismo está pesando también de manera importante, o sea, todo lo que está ocurriendo en términos generales se está sumando esta asociación, y esto está dificultando aún más el ejercicio de la autoridad. Entonces son factores estructurales, pero también estas dificultades, porque lo que nos ha pasado es que hemos puesto en cuestión el ejercicio de autoridad tradicional. Hay impugnación de jerarquías, por supuesto, pero todavía hemos puesto en cuestión el autoritarismo, pero todavía nada se ha puesto en su lugar. Entonces todos caminamos con pies de barro, más o menos, que es como la imagen. Y estas dificultades son dificultades vistas por todas, no solamente, y ahora sí llegando a la cuestión de la escuela, son muy visibles en la escuela, y es tan visible que la sociedad la ve, ¿no? En la encuesta que nosotros hemos sacado, este informe de la encuesta nacional de autoridad, que acaba de salir hace unas semanas atrás, uno de los datos que yo creo que es uno de los datos súper complicados y preocupantes, es que solo el 3% de la población, es una encuesta con representación nacional, representativa nacional, solo el 3% de la población considera que los profesores y profesoras son una autoridad. O sea, es bajísimo. Entonces quiere decir que estas tensiones son visibles para la sociedad, pero son tensiones que yo sí quisiera decir, y podemos discutir esto porque aquí voy a terminar, creo que mi tiempo ha terminado de sobra, es que no tienen una solución que sea una solución solo dentro de la comunidad escolar. Creo que hay que hacer, porque lo que está en juego no solamente la autoridad en aulas, sino en general las relaciones de autoridad en la escuela, en la comunidad en la que está en juego, sino que van a requerir un abordaje mucho más complejo, porque son procesos estructurales que no solamente están tocando, por supuesto, la escuela, sino que están tocando a la familia. Entonces lo que está ocurriendo es que la familia le pide ayuda a la escuela, y la escuela le pide ayuda a la familia, no le pide ayuda, pero espera que la familia ayude, y la familia espera que la escuela ayude, porque las dos están puestas en tensión por este momento de reconfiguración de la autoridad, que no está encontrando una salida positiva, sino más bien, creo, en este momento al menos, erosiva. Y tiene varios síntomas que tienen que ver con, y eso quisiera así decirlo, que tiene que ver no solamente con problemas conductuales en la escuela, sino que hay que pensar también que eso tiene que ver con las dificultades en términos de los rendimientos y resultados a nivel cognitivo en la escuela. Así que empezaría por decir. Katia, muchas gracias. La verdad que nos das un marco muy importante para poder enfocar este tema. Normalmente uno se queda quizás con el tema de prensa o el tema de información
de las redes sociales, que no dejan de ser importantes, pero hoy tener ese enfoque de modo estudiado, académico, la ruptura de la tradición, los cambios de locación de los actores, los cambios de estructura, y bueno, y este dato que nos has entregado ahora, que recoge la encuesta, es una información muy relevante, ¿no? Un 3% de la población considera que los profesores son autoridad. ¿Sí? Tenemos mucho trabajo que hacer y por tanto es muy desafiante la tarea que nos pones tú con esta información. Así que muchas gracias y seguimos después haciendo algunos complementos y algunas otras consideraciones que nos vas aportando. Los dejo ahora con Guillermo Zamora, quien ya lo he presentado y quien en definitiva es un importante académico, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, magíster en Ciencias también de la Educación, y que ha tenido esta experiencia relevante que comentaba cuando lo presentaba, quizás algunos se han incorporado ahora, hace unos momentos atrás, en este trabajo de clases en el Liceo Polivalente 133 de Los Espejos, clases de filosofía. Muy potente testimonio también que tú puedes entregarnos. Adelante, Guillermo, y muy bienvenido a este seminario. Bien, muchas gracias, Manuel, y gracias a todos por esta oportunidad. Realmente, como me voy a tomar en varios puntos de lo que ha trabajado Katia, y partiendo quizás poniendo énfasis en que la autoridad es un fenómeno relacional. Como dice Katia, nadie es autoridad en soledad. Uno necesita, para ser autoridad, o las autoridades requieren el reconocimiento del otro. Y hay también un énfasis, una preocupación de cómo lograr ese reconocimiento y esa legitimidad ante otro. No solamente depende de un otro que te reconozca, sino también la institución y los actores escolares van tomando iniciativas para generar ese reconocimiento. Tomando ese punto, comenzando desde ese aspecto, quiero compartir una fotografía y de ahí quizás una elaboración de algunos puntos. Bien, autoridad en tensión. Esta imagen yo creo que muchos la deben reconocer y corresponde a la época en que fue promulgada la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en Chile en 1920, en agosto. En aquellos años, cuando es promulgada, después de una larga discusión, prácticamente llevó, según los cronistas, entre 15 y 10 años discutirse esta ley. Los días posteriores, entiendo que fue un fin de semana de promulgada, se celebra masivamente esta ley en el centro de Santiago de Chile, frente a la Moneda. A mano izquierda se puede visualizar el edificio de la Moneda y marchan profesores, estudiantes y la comunidad en general. Esta fotografía es bastante elocuente. Era un día de fiesta, de celebración, incluso hay himnos que se hicieron en aquel entonces acerca de esta ley de instrucción primaria obligatoria. Y dentro de mucho que se destaca, está esta bandera que mostrábamos antes, o que se mostraba antes, voy a retroceder, en el cual se dice, según los cronistas, que todos la querían tocar. Era la bandera nos unía. Había un ideal de ciudadanía, un ideal de nación que nos unía y que todos luchábamos y nos comprometíamos con ello. Sería interesante preguntarse hoy día qué nos une como chilenos, o si hay una bandera que nos une. Al parecer ya la pregunta probablemente genera suspicacia y uno visualiza, bueno, ¿qué nos puede unir? Y otro aspecto, en esta época, unos años antes, se funda el Internado Nacional Barros Arana, en mayo de 1902. Bueno, hoy día estamos llenos de tensiones. Han pasado 100 años, pero también
no solamente hay rupturas, sino también quedan algunos elementos que serían necesarios visualizar cómo transcurre en esta breve reseña de la historia de Chile. En el estallido social aparecían bastantes letreros rayados sobre la autoridad. Acá dice: con autoridad no se educa, se adiestra. Un clásico, quizás muchos lo vieron: contra toda autoridad, excepto mi mamá. Y quizás aquí nuevamente, retomando un punto de Katia, es decir, la autoridad ciertamente está en crisis, pero quizás es un tipo de autoridad el que está en crisis. Una forma de concebir la autoridad como un elemento unificador o una única autoridad muy vinculada hacia la tradición, hacia un tipo de valores, pero quizás esta misma niña nos está diciendo que sí reconoce una autoridad, la autoridad de su madre, pero hay un elemento de autoridad que también a ella la podría mover. No solamente a los estudiantes, hoy día los conflictúa la autoridad. Conflictúa la autoridad a todos. Todos lo sabemos, nosotros somos, varios de aquí somos profesores, y les quiero compartir el relato de un profesor de historia, 25 años, con 1 o 2 años de experiencia. Y es sobre la autoridad y cómo vive esta tensión. Y dice: este año me he dado cuenta que lo que llaman autoridad, esa verticalidad, esa forma antidemocrática y adultocéntrica de la labor pedagógica, es una construcción cultural de cómo hemos creado a la institución escolar. Específicamente tiene que ver con su funcionamiento, más no con su esencia. El profesor Rancière está citando a un filósofo francés. El profesor Rancière dice: quien no emancipa, embrutece. Me parece que en buena medida eso es lo que hacen muchos profesores con respecto al tema de la autoridad. Se transforma en verdaderos dictadores. Para mí esto ha sido muy frustrante, porque todo el rato estoy pisándome los talones. Estoy en una contradicción viciosa que es muy complejo cortar. Quería compartir este relato como inicio de la conversación que vamos a tener, en términos de que el tema de la autoridad muchas veces se suele visualizar que es una crisis, como que la escuela no puede ejercer autoridad a estudiantes rebeldes, estudiantes sospechosos de las asimetrías, pensando en que hay un grupo homogéneo de profesores que intenta pero no lo logra. Y nuestras investigaciones nos han indicado que es un tema que también lo viven tensionalmente, y tensionalmente no solamente en el ejercicio, sino en la comprensión, los propios profesores. Es decir, a todos, y probablemente a directores y directivos, también atraviesa esta pregunta: ¿por qué la autoridad? ¿O para qué la autoridad y cómo ejercerla? Nuestras investigaciones se han centrado en las perspectivas de los profesores, del profesorado, y también las perspectivas del alumnado. Voy a tratar de presentar un par de reflexiones o de resultados. Por el tiempo va a ser imposible alargarme mucho, pero sí es quizás con el ánimo de dejar el tema o de compartir el tema con ustedes. Hay perspectiva del profesorado que es sumamente interesante de cómo van viviendo la autoridad. Y especialmente profesorados fuimos a buscar nosotros, profesorados que hoy día, con estas tensiones, con estas dificultades, son altamente reconocidos por sus estudiantes como profesores con autoridad. Veamos primero qué dice el profesorado, y si hay tiempo más adelante, la perspectiva del alumnado. Quizás para resumir, hay 5 grandes hipótesis, que la llamamos hipótesis en términos de que no son definiciones taxativas, ni definitivas, ni grandes tesis sobre cómo se comporta y se ejerce la autoridad, sino más bien son tentativas, son aproximaciones.
Primera hipótesis, la construcción de la autoridad pedagógica es un proceso paulatino en el que se acumula un capital de conocimiento práctico, en que los primeros 5 años son cruciales para el profesorado. Todos los profesores que nosotros hemos investigado y que son altísimamente reconocidos por su autoridad, llegan a esta coincidencia. Esto no es para nada algo fácil y requiere tiempo. Y especialmente estos primeros 5 años son vitales. No son los definitivos. Permanentemente la autoridad es una situación provisional, requiere el reconocimiento permanente, cada generación nueva de estudiantes es distinta, y por tanto no se está ante un escenario en que todo está definido o es definitivo, el alcanzar cierto grado de reconocimiento. Acá hay un profesor de matemática con 23 años de experiencia, tiene casi 50 años de edad, que dice: cuando entré a trabajar estuve a punto de ser despedido, porque no lograba mantener los cursos quietos. Yo sentí que no podía hacer nada, hacía lo que me dejaban hacer los alumnos, y tenía la suerte de que algo me dejaban hacer. Me demoré 5 años en aprender a sentirme tan poderoso como los alumnos. Nótese que dije tan poderoso como los alumnos, no dije más poderoso. Si este profesor tiene 23 años, está hablando de sus inicios hace 20 años atrás, de esa época. Dos más, y cierro por el tiempo. La construcción de autoridad requiere el cuestionamiento de las creencias acerca de lo que significa ser autoridad. Hay una profesora de historia que decía: yo tenía una imagen autoritaria cuando yo estudié. Yo estudiaba en un colegio que era bastante rígido. Después pasó el primer semestre, me dije: no, estoy mal, no puedo dar miedo a los alumnos. Yo les tengo que causar algún cariño, que se acerquen a mí. Este profesor elocuentemente muestra cómo quizás ciertas nociones de autoridad van cambiando con la práctica, con el ejercicio. Otra profesora en forma elocuente, y es el último relato por el tiempo que vamos a ver, dice lo siguiente: 15 años de experiencia, altísimamente reconocido por sus estudiantes. Me costaba mucho pedirles que se pararan, que se callaran, saludaran, porque lo encontraba muy militar. Eso era muy distinto a lo que yo pensaba. De a poco entendí que no, que ellos necesitan disciplina. Disciplina sin falta de respeto, sin pasarlos a llevar, sin denigrarlos, pero disciplina. Un colega me dijo: pero no es militar, tú no eres militar, tú no ocupas uniforme, sácate ese miedo. Es interesante en estos relatos cómo hay dos creencias que transitan. Una creencia desde ¿qué quiero ser como profesor? Los profesores, especialmente principiantes, están muy preocupados de identificar una identidad, un ser como una esencia, como nos planteaba el anterior relato del profesor Rancière, en que ¿qué era ser autoridad? Y poco a poco van cambiando esa preocupación a cómo ejercer la autoridad, qué puedo hacer como profesor. Otra creencia que transita es que la relación pedagógica es predominantemente un asunto interpersonal, y poco a poco los profesores, especialmente los profesores que empiezan a ser más reconocidos, van identificando que la relación pedagógica está mediada por un saber que se enseña. No es solamente una relación entre profesores y estudiantes, sino es una relación territorializada en el saber. Y más tarde compartiremos que también territorializada en una estructura del sistema educacional sobre qué valora o qué saberes se valoran y cómo se valoran esos saberes. Por ahora, hasta aquí. Muchísimas gracias. Bien notable, Guillermo, el aporte de estos testimonios de profesores y cómo nos ilustran. Me llamó poderosamente la atención, sobre todo las hipótesis que nos estás compartiendo. Estamos en este seminario de la autoridad docente, tema tan desafiante, tan potente, que nos lleva a todos los que somos profesores también a plantearnos
bueno, caminos, ¿no? Acompañarnos de verdad a poder llevar adelante estos desafíos. Estamos esperando algunas preguntas que nos van a ir llegando para plantearlas a nuestros relatores. Mientras tanto, le quiero pedir a Katia Araujo que nos pueda complementar algunas de las ideas que fue esbozando y cerrar y redondear algunos temas que estuvo planteando en su presentación inicial. Katia, adelante, por favor. Sí, yo quería quizá subrayar, ¿no? Porque antes de que lleguen las inquietudes que ustedes puedan tener, que yo creo que es como lo más importante, pero hay algo que yo quisiera subrayar, que es, yo creo que para enfrentar la cuestión el tema de la autoridad en las escuelas, creo que efectivamente, y yo ahí concuerdo completamente con Guillermo, y creo que ahí los resultados de sus investigaciones coinciden con las otras investigaciones que he estado haciendo yo personalmente, u otros gente del equipo, que efectivamente tenemos que hacer quizás dos cosas, porque tenemos en esta cuestión de asimilación entre autoridad y autoritarismo, que por razones históricas se han producido en el país, creo que es efectivamente esencial poder abrir la conversación sobre lo que es autoridad, desanudar la idea de que autoridad es autoritarismo, colocar como en perspectiva la importancia que tiene la autoridad para cumplir con las tareas y que en el fondo es algo que es beneficioso para los estudiantes. La autoridad, yo sé, como palabra, tiene mala fama, efectivamente todo el mundo va contra la autoridad, o ha ido contra la autoridad, pero yo creo que ahí lo que está ocurriendo es esta asociación entre autoridad y autoritarismo y una otra confusión que es la idea de la autoridad como las autoridades. Entonces inmediatamente se carga como del tema de las autoridades, de jerarquías que no necesariamente las van a tener justificadas. Entonces yo creo que eso es muy importante, o sea, como una conversación que abra para entender qué es la autoridad, entender que la autoridad no es una sola cosa, sino que se va transformando históricamente y sobre todo como tener la conciencia de que en un momento como el actual, lo que estamos viviendo es la reconfiguración y tenemos que encontrar otras formas de ejercer autoridad, pero lo más grave que nos puede ocurrir es que renunciemos a ejercerla. Y hay una tendencia a renunciar a ejercer la autoridad que yo creo que es preocupante. Hay criterios efectivamente y uno puede aumentar algunos criterios que yo creo que hoy son extremadamente importantes para quien ejerce la autoridad. Está en juego el saber, que yo creo que hay algo que es muy importante, pero sobre todo las personas tienen que tener la convicción que quien ejerce la autoridad quiere su bien, que lo que está haciendo es por una auténtica preocupación por el otro y por su bien. Entonces, la dimensión de cuidado es extremadamente importante en este ejercicio de autoridad, pero la dimensión de cuidado no tiene que ver con que uno abandone su rol, ¿no? Hay algo que es muy importante en el mantenimiento del rol que uno tiene y que los otros como valoran extremadamente que efectivamente uno mantenga el rol que tiene, porque ese rol tranquiliza, porque ese rol es un rol que está ahí para ayudar, para avanzar, para salir. Eso pasa en las escuelas, como pasa en los trabajos y como pasa en otros lugares. Eso yo creo que es muy importante. La segunda idea que yo quisiera insistir es que la crisis no es solamente en la escuela, o las dificultades no están en la escuela, también están en la familia, de manera muy importante. Y yo creo que parte de lo que uno recibe está funcionando en esta interacción de lo que está ocurriendo en estos dos lugares. En esta misma encuesta, el 67% de las personas piensan que los padres no saben cómo ejercer su autoridad hoy. El 67%. Pero no es solo eso, los padres reconocen que es muy difícil ejercer autoridad. Y cuando hemos hecho trabajo cualitativo, para los padres es muy complicado el ejercicio de la autoridad hoy, y para muchos es la idea de que ya la escuela arreglará al niño. Entonces estamos tirando
la pelota a una institución que ya está sobrecargada. Entonces quizá también tener esta claridad de que los profesores y profesoras están siendo cargadas también desde la otra institución por las propias dificultades que les ejercicio de la autoridad. Muchas gracias, Katia. Hay varias preguntas que ya nos están llegando. La verdad que vamos a tratar de ordenarlas de alguna manera. Guillermo, que puedes complementar todo lo que nos has contado. Bueno, ¿por qué? ¿A qué se refieres con los primeros 5 años son cruciales? ¿Cómo en definitiva la autoridad contribuye y construye liderazgo? ¿Cómo ejercer la autoridad cuando los alumnos están empoderados y cuestionan el rol del docente? Complemento estas ideas para dar como una variante para que tú puedas abordar este tema, ¿no? Muchas gracias. Voy a tomar varios puntos que indica Katia. Uno, quizás uno de los puntos centrales es que los profesores, especialmente los profesores principiantes, suelen vivir el tema de la autoridad en soledad, como una problemática privada, como una dificultad, como compartíamos en la idea, como una dificultad de interrelación personal con los estudiantes. Y hay también, y esta no es una decisión, no lo hacen por voluntad o mala intención, que así sea. Hay también condiciones estructurales que los lleva a compartir, a vivir y a comprender la experiencia de autoridad como un tema personal, ¿ya? Desde aspectos culturales, de cómo se cuestiona, se juzga a los profesores. En la escuela es muy usual juzgar a profesores que no tienen manejo del aula. A ese profesor se habla casi a su espalda de la falta de manejo, y los profesores lo sienten como un problema personal, como un problema de carácter incluso, lo cual es bastante dificultoso. Pero también no solamente aspectos culturales, sino también aspectos estructurales sobre las evaluaciones que se hacen a los docentes, que suelen ser en Chile muy individuales. Son escasas las evaluaciones y las autoevaluaciones que nos hacemos como equipo de trabajo, como proyecto educativo, incluso como sistema escolar. Es fácil permanentemente cargar a los profesores de las dificultades del sistema. Y de hecho, quizás, no sé si esa fue la intención de las columnas que han salido hoy día, pero muchas veces como que aparece un poco ya este cuestionamiento hacia el profesor como si fuese una decisión voluntaria que le falta. Nosotros, entre los resultados de la investigación, se los puedo dejar, le preguntamos a los estudiantes a qué profesores reconocen con mayor autoridad, a estudiantes de enseñanza media. Y hicimos un cuestionario a una muestra representativa de estudiantes. Y suelen ser profesores de 4 asignaturas: lenguaje, matemática, historia y ciencia. Prácticamente 0% profesores de religión, prácticamente 0% profesores de arte, un poquitito más. Es decir, eso quiere decir que los profesores de religión no tienen el carácter, la forma, la manera de conducirse. Ahí los estudiantes nos dejan ver que hay un aspecto estructural. Hay ciertas asignaturas que tienen mayor valoración que otras, por supuesto. Hay asuntos de poder que se juega en la escuela también. Entonces, no visualizar como si fuese un problema solo de los profesores de religión sería injusto, y además genera también una desazón y una desmotivación. Y lo último, para no alargarme, nosotros hemos visualizado hoy día, es un tema ampliamente, es muy importante en la investigación, es temas de deserción de los profesores principiantes. Y una de las variables, tenemos un artículo, tenemos una investigación al respecto, de que uno de los grandes factores
incluso hasta cuantitativamente le podemos poner un número, el 40% de su decisión de dejar la escuela está influido por su autopercepción de cuánto los alumnos lo reconocen como autoridad. Así de fuerte, y más aún si se agrega que es un asunto privado, personal, imagínense sobrellevar en la espalda esa comprensión hace que la profesión docente sea tóxica para esos jóvenes. Una pregunta o dos preguntas que están muy vinculadas y que nos hacen mirar para adelante, ¿no? ¿De qué manera los docentes pueden ejercer la autoridad cuando muchas veces los padres y apoderados la han perdido en sus casas? ¿Y cómo trabajar familia y docentes en conjunto para fortalecer la autoridad de los profesores? Dejo esa pregunta a Katia para que la podamos abordar, también complementar, Guillermo, para que nos hagamos cargo de también mirar posibilidades de hacia adelante, ¿no? Porque los diagnósticos son contundentes, son duros, pero ¿de qué manera abordamos esto con este ámbito tan potente que es la familia? Sí, yo antes quería solamente subrayar algo que había dicho Guillermo, porque yo creo que los diagnósticos son contundentes, hay una gran conversación, pero es importante que los diagnósticos sean correctos también, ¿no? Que estén basados en evidencia y que en realidad creen el enfoque correcto. Yo creo que una cosa que es muy importante que ha dicho Guillermo y que también es nuestro interés en haber sacado la encuesta nacional de autoridad y en todos los trabajos que hemos hecho, y en eso coincidimos mucho, nuestros trabajos están con toda la especialización que tú tienes en la cuestión más pedagógica, Guillermo o Pablo, que ha trabajado en EUD, que trabaja con nosotros también en esas cosas, otros especialistas. Yo lo que pienso es que hay que insistir que esto no es un problema personal de los profesores. No es. Es un problema que es estructural, como tú habías dicho, y que por eso yo había dicho, y creo que por ahí había un comentario, efectivamente hay normas, ¿no? Hay formas de organización institucional que más que facilitar el ejercicio de la autoridad de los profesores, la impide, la dificulta, porque los profesores tienen temor a las consecuencias que eso tiene. Entonces esto es algo que no solamente reside en una cuestión personal, como decía ahí alguien también, no hay una formación sobre esta dimensión para los estudiantes y las estudiantes de pedagogía, y creo que a pesar de la tristeza que da que toda esta crisis aparezca de esta manera, creo que hay una ventaja en que podamos socializar la conversación y que, como decía Guillermo, todo esto no vaya a la intimidad de los profesores, porque es muy doloroso. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado, hicimos un trabajo hasta como chicos de primer octavo, padres de primer octavo básico, es que, bueno, es como vergonzante, ¿no? Hay algo vergonzante porque cuando es muy individualizado hay algo vergonzante que aparece como si fuera una dificultad de uno. Por eso también intento decir esto es un problema más general, atraviesa la sociedad, atraviesa la escuela, toca a todos los profesores y no es solamente un problema personal, no es solamente las inclinaciones de uno al autoritario, las inclinaciones, no, es algo que es mucho más complejo. Entonces, eso es lo único que me alegra, que esto se pueda socializar. Yo creo que es un tema muy, muy importante la cuestión de las familias, y yo creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque yo creo que una de las cosas que reveló, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos, en el centro que nosotros trabajamos sobre familia también, el trabajo y otras áreas, y una de las cosas que ocurrió en la pandemia, que nosotros estuvimos trabajando, haciendo una investigación también, es que para las familias, la verdad es que es extraño, pero como que los logros educativos no eran tan importantes porque yo creo que era como relativizar la cuestión de los logros educativos, no el final de la educación, pero los logros pequeños educativos, porque estaban completamente sobrepasadas.
y como estaban completamente sobrepasadas en un momento que se puso a prueba la autoridad parental, porque ese es un momento en que se pone, o sea, no podés salir, no tienes dónde descargar, entonces se pone a prueba la autoridad parental. Y yo creo que en esta cuestión de las déficits de aprendizajes, una parte tiene que ver con que las escuelas abrieron tarde, realmente en comparación con otros países las escuelas abrieron muy tarde, pero la otra cuestión es que las familias estuvieron sobrepasadas y hubo algo que pasó ahí que aparecía como, bueno, lo más importante es lo emocional, lo cual es cierto, pero lo emocional y el esfuerzo cognitivo podría haber sido un poquito mayor en esas familias. Entonces, yo creo que las familias ahora tienen este grado de exigencia porque ellas mismas están exigidas, porque la mayor parte del tiempo tienen que salir a trabajar, dejan a los padres, a los chicos solos, o no tienen los tiempos necesarios, y tienen que salir a trabajar porque el mercado de trabajo les exige, porque tienen que tener varios trabajos para poder mantener por las cuestiones salariales. Este es un problema país, en el sentido más amplio del problema país. Pero no se va a resolver, yo creo, y en eso quizá es lo que estás planteando también, Guillermo, no sé qué piensas tú, pero creo que sin una rearticulación de la relación escuela-familia nueva, un replanteamiento, y la otra cosa es sin una rearticulación de la comunidad educativa, y de la capacidad de la comunidad educativa de ser soportes unos con otros, ¿no? Porque todo esto de la evaluación que tú estás diciendo, y en general los últimos años han abierto una cosa muy fuerte de competencias, distancias, hay climas laborales que no... La escuela tiene que convertirse en un lugar de soporte, y eso no es como solo normativamente unos con otros. Y yo creo que son dos cosas extremadamente importantes para salir de este momento con lo otro que acabamos de decir, no hay formación, hay que socializar el problema, hay que hacer el problema como un problema más colectivo. Y en eso, Guillermo, ¿nos puedes complementar este tema de la familia, la autoridad? Hay bastante literatura que trabaja el tema con un título Profesores a la intemperie, como que los profesores ya no estamos cubiertos por un marco normativo orientador de nuestro trabajo, ni por una estructura, y estamos respondiendo o tratando de responder reactivamente a las necesidades o a lo que nos pide el alumnado y la familia. Yo agregaría más, no solamente profesores a la intemperie, sino también escuelas como organizaciones a la intemperie. Creo que las escuelas han sido sumamente exigidas, y bien que lo sean, pero también cuidado con tratar de responder a todas las exigencias que muchas que son de una complejidad y contradictorias unas con otras, familias que quieren más resultados académicos, las otras que dicen que están sus hijos agobiados con los resultados académicos. Es decir, imagínense las complejas, diversas conversaciones que tiene la escuela. Entonces, creo que hay hay una relación reactiva muy fuerte en la cultura, en el sistema escolar chileno, de intentar responder a la familia. Y eso hay que ser, desde mi punto de vista, tiene que ver con políticas educativas que hemos tomado como país, de intentar responder permanentemente a las familias como si como el único estándar de calidad. ¿Qué es calidad? Decía un antiguo economista, lo que las familias definan por calidad. Y hoy día, ante familias diversas, complejas, que pensamos, incluso en mi familia pensamos distinto, y no solamente uno piensa distinto, sino uno hasta va cambiando permanente de opinión. Es decir, esa reactividad o esa situación tan compleja que llega a la escuela es sumamente difícil, complejo. Entonces estamos ante escuelas más a la intemperie. Un aspecto que creo que es importante, y con esto termino, fortalecer: hay escuelas que se han armado
pese a las dificultades y contracorriente, y son excepcionales, no podemos esperar que todas lleguen a ello. Hay escuelas que se han armado con un proyecto educativo sólido, estructural, que ha orientado a las familias en ese proyecto. Pero son situaciones excepcionales a nivel escolar. En general, los colegios están muy preocupados día a día ya de las reacciones que contingentemente van teniendo estas diversas familias, y eso los hace escaparse de de la posibilidad de construir un proyecto que sea sólido, consistente, que agrupe, que llame, que convoque, que haga participar activamente en una mirada, así como tocando la bandera, como en la ley de instrucción primaria obligatoria, que haga o que llame a levantar la bandera. No podemos en este momento, yo no me arriesgaría a responsabilizar a cada escuela de que haga su proyecto y ahí sobreviva. Creo que es un problema país que tenemos que tomar prontas decisiones, sino el tema de la autoridad, así como lo estamos viviendo y los datos dados, va a ser cada vez más crítico. Guillermo, perdón, nos quedan pocos minutos, pero necesitamos, es necesario abordar en los pocos minutos que nos quedan de los profesores. ¿Cómo preparamos a los profesores? Hoy día tenemos una cantidad de información muy potente respecto a los profesores que desertan, los profesores que, como tú mostrabas, terminan dejando la profesión docente. ¿Cómo preparar, les pregunto a ambos, cómo preparar, cómo abordar las herramientas para los profesores en el contexto que hoy día nos encontramos después de toda la información que hemos repasado en este seminario? No es fácil, no hay una receta, pero por lo menos algunas líneas como centrales. Sí, yo quería solo complementar una cosita de lo que habías dicho, Guillermo, sobre la cuestión de las familias, ¿no? A las que se les da la cuestión de calidad, como tú bien dices, pero como solamente para volver a subrayar que además estamos en un momento de sobredemanda de la familia a la escuela. Y la otra cosa que yo creo que puede ser interesante, estamos sacando un libro que sale pronto, que se llama Figuras de Autoridad, y están trabajadas varias figuras de autoridad, la de los padres, la de los policías, la de los jefes, y también profesores, y hay un artículo sobre profesores y profesoras que yo creo que una de las cosas más interesantes de Pablo Neut es una mirada histórica de esta relación entre familia y escuela. Y yo recomendaría como mirarla, porque ahí también hay una sobredemanda a la escuela, al mismo tiempo que un retiro de la autorización de la familia a la escuela, que es muy profunda, ¿no? Entonces, la escuela no tiene la autorización, no está autorizada, tiene una falta de autoridad, ha perdido autoridad, porque parte de la autoridad escolar estaba dada por la familia, evidentemente, y ese surtidor es problemático. Entonces, una situación como yo creo que la definimos, y no sé, creo quizás estarás de acuerdo con nosotros, no sé, que es esta tensión entre una enorme sobredemanda, pero con pocas herramientas, por lo que acabas de mencionar, y porque la propia acción de la familia le ha quitado autoridad a la escuela. O sea, esa trasvase, esa circulación de autoridad, o sea, que está muy bien planteado en el libro, en el trabajo de Pablo Neut. Y respecto a lo otro, yo creo que efectivamente es una pregunta difícil, pero yo creo que tiene que entrar en la formación de profesores, ¿no? Y yo por eso digo que me alegro que este tema aparezca, porque tiene que entrar en la formación de profesores y tiene que entrar en las conversaciones en las comunidades educativas, porque como lo que decía José Luis al conversar, no podemos pensar que hablar de autoridad es hablar de represión, ni hablar de autoridad es de autoritarismo. O sea, tenemos que tocar el tema, tenemos que entender el tema y tenemos que pensar que es una herramienta positiva, constructiva, pero que tiene que ser desarrollada en los marcos de la sociedad y con los valores que tenemos hoy, que son valores democráticos, de horizontalidad, donde el buen trato es esencial, etcétera, pero sin renunciar al hecho de que hay jerarquías y que son jerarquías necesarias para que las tareas se cumplan si no se cumplen. Entonces yo creo que en una parte todo esto tiene que ver con la discusión de la estructura de la formación de los profesores, y otra tiene que ver con que las comunidades educativas, las comunidades escolares, y eso no puede ser cada comunidad decidiendo, creo que es una política país también, son políticas generales,
tengan mecanismos para apoyar a estos profesores y que esto deje de ser un problema personal que uno sufre en la privacidad y en la intimidad. Sí, yo solo agregaría, a propósito de la pregunta sobre fortalecimiento de la autoridad, un aspecto importante que hoy día también podemos trabajar, es la relevancia que le damos al currículum escolar y al saber dentro de nuestras diversas áreas. Esto es lo que nos marca la relación con la comunidad, que muchas veces, y ahí puede ser cuestionado por algunos que lo encuentran que los currículums están agobiando a la escuela. Yo ahí tengo una visión distinta. Creo que el currículum, el marco curricular, es una de las posibilidades hoy día de que les dé el piso a las instituciones educativas y a los profesores para levantar y para construir esa relación de autoridad. Y además es muy importante que se construya desde el currículum que ha sido deliberado, que es público, y con ello se evitan incluso estas relaciones un poco que podrían ser abusivas, relaciones entre profesores y alumnos, como si no pasara por un saber que nos marca la relación. Creo que los profesores y la institución escolar, fundado en el currículum y trabajando con los alumnos fuertemente en el currículum, observando los avances de los alumnos con la óptica del currículum, va a ser un gran elemento. Quiero solamente terminar, dado que comencé con la ley de instrucción primaria obligatoria. La instrucción primaria obligatoria es una de las primeras leyes en Chile que indicaba que los estudiantes, es decir, niños entre 5 y 15 años, tenían que rendir por lo menos 3 años de escolaridad en Chile. Y había un acápite en la ley que indica, y si los jóvenes rindiendo 3 años no logran el aprendizaje que la escuela está comprometida, esos jóvenes tienen que continuar la escuela hasta que logren ese aprendizaje. Esto no es un permanecer en la escuela por permanecer. La relación es sobre el aprendizaje. Muchas gracias. Agradezco muchísimo. La verdad que da para un más seminario, o sea, como hacer un 2, un 3, ¿no? Versiones, porque hay varios temas que quedan sobre la mesa y esencialmente nos llaman a la reflexión. Muchas gracias, Seduch, muchas gracias, Grupo Educar, por esta iniciativa. Katia Araujo, estupendo, Guillermo Zamora, qué bueno que hayan podido compartir con nosotros, además, algo que es investigación, no solamente una locución de ideas, sino que algo que está fundado. Así que eso nos da mucha seriedad al seminario que hoy día se ha realizado. Por mi parte, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por participar, gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Y creo, José Luis y Manuel, que quedamos en deuda con tantas preguntas que quedaron sin responder. A ver si para abrir el próximo año partimos también con la continuidad de este tema. Así que muchas gracias, Katia. Muchísimas gracias también, Guillermo. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias Muchas a gracias todos. a todos. Muchas gracias a todos, a los invitados, al Grupo Educar, a Manuel, que ha sido un estupendo moderador, y a todas las personas que nos han acompañado. Sin duda es un tema relevante, no solo por el bienestar emocional y personal de los profesores, sino que también por una mejor educación. Un abrazo, cariños, y que tengan felices fiestas de fin de año.